Hola amigos, buenas tardes, buenas noches casi, en este viernes 17 de junio de 2022, primer día que hacemos viernes por circunstancias familiares ineludibles. Vamos a saludar a Claudia Barba, que ha madrugado mucho y nos dice: buenas tardes amigos buscadores, el mejor día de la semana cuando nos encontramos en este taller. Que el mundo conspire como siempre, nosotros a lo nuestro, como siempre, regla 2, efectivamente. Claudia, así estamos. Jorge nos dice: buenas tardes a todos. José María GD, buenas tardes. Fernando y compañeros, de acuerdo, Claudia. José María, de acuerdo, Claudia. María José González Moralejo, buenas tardes amigos. Carmen Martín, buenas tardes amigos, porque sigo a Fernando y a todos vosotros. Bien, estamos 9 y hoy, como habéis visto, hacemos un cambio. No vamos a seguir con maestros, les vamos a dejar un tiempo y vamos a empezar a atacar a las capacidades superiores que cada uno tenéis reservada. También Margot Rodríguez nos dice hola a todos y Fegrogar, buenas tardes a todos. Falta muy poquito. Vamos a hacer un cambio, no tremendo, pero sí importante en la forma de llevar el taller. Ya os diré por qué. Matías nos dice hola Fernando y buscadores, y Juan Antonio Martín Martínez, saludos desde Santa Pola a todos. Es por necesidades del guión. Llegamos a una altura del camino en el que hay que hacer alguna variación. Bueno, ya son las 20 horas, empezamos entonces con este taller que es el número 50. Cuando me he dado cuenta, he dicho, cielos, llevamos ya casi un año juntos, un año menos una quincena. De forma que, bueno, pues ya es momento, porque ahora estáis todos mejor asentados que hace medio año. Ya sabéis lo que tenemos detrás. A los maestros desde hace 2500 años, con Pitágoras. Sabéis que la ciencia confirma el mundo sutil. Después de la muerte hay una vida importante, mejor que esta. Y por otra parte, llevamos un año conociéndonos y viendo experiencias vuestras y de otros compañeros. De forma que, pues, previsiblemente los lazos que tenemos son mucho más fuertes y la seguridad vuestra también es mucho mayor. De manera que yo creo que estáis preparados para empezar a actuar. Y por eso este taller va a ser un zafarrancho de combate. ¿Qué es un zafarrancho? Un zafarrancho es una serie de actividades minuciosamente detalladas que se toman en una embarcación, en un barco, para afrontar una tarea concreta. Por ejemplo, pues zafarrancho de combate. Si hay una nave enemiga que estamos a la vista y nos ha visto y va a venir contra nosotros, pues nos preparamos todos para hacer lo que hay que hacer. Bueno, pues en la clase de hoy vamos a prepararnos todos para el no combate, sino el ascenso a la capacidad superior que os toca a cada uno. Porque hasta ahora, como era enseñar una cosa que era común para todos, los cimientos, las reglas y los círculos, yo hablaba y hablaba para todos, y todos estabais en el mismo nivel, en el nivel de poner en marcha los cimientos. De forma que estos talleres podían ser clases, una clase típica de una universidad o de un colegio, de una escuela. Pero ahora llega un momento en que vosotros tenéis que tomar iniciativa, tenéis que convertiros en protagonistas, tenéis que hacer cosas, tenéis que hacer prácticas. Y no estáis todos al mismo nivel del sendero,
ni al mismo nivel de estos talleres, porque ha habido gente que se ha incorporado más tarde. De forma que deben convertirse los talleres un poco más en clases particulares a los diversos grupos de buscadores que estáis aquí. Yo calculo que aquí habrá pues como 5 grupos distintos. Estos talleres los oyen, se oyen unas 500 veces. Como sé que se repiten, vamos a suponer que se oigan 300 veces. 300 personas distintas. Esas personas estáis, los buscadores, en distintos niveles de actuación. Vamos a ver los buscadores tipo 1. Aquí hay buscadores que, porque han llegado tarde o porque les cuesta mucho las reglas, están en los cimientos y solo los cimientos. Entonces, esos serán el grupo 1. Y os pediré después que me digáis ahora o más tarde o en otros talleres posteriores, yo soy del grupo solo cimientos. Los que estáis todavía en los cimientos porque no podéis empezar, no debéis empezar con una capacidad superior. Tipo 1. Segundo grupo o segundo tipo, los que estéis en los cimientos, acabando casi con ellos, pero ya pensáis que podéis atacar a la mente superior si sois mentales. Bueno, pues entonces estos son los buscadores del tipo 2. Cimientos y empezar con la mente superior, porque son mentales. Ya me lo diréis. Tipo 3. Las mujeres buscadoras y algunos hombres emocionales que, por ser emocionales, tienen que atacar el corazón superior y que están acabando los cimientos y el siguiente trabajo es el corazón superior. Bueno, pues serán del grupo 3. Cimientos y corazón superior. Y si dejáis hechos ya los cimientos, cuando terminéis con los cimientos y estéis con la mente superior nada más, será el momento de trabajar en eso, pero también poner en marcha y aumentar el uso del corazón inferior. Estos serían los buscadores del tipo 4, que ya cimientos no, ya están colocados, hay que cumplirlos siempre, atención a esto, pero no hay que trabajar con ellos, es solo mente superior y corazón inferior. Y el quinto grupo sería las buscadoras o buscadores emocionales que están con el corazón superior trabajándolo, a lo mejor todavía no han conseguido grandes cosas, pero también pueden dedicar un poquito de tiempo a la mente inferior, para así formar la coraza mental que decíamos. Bien, pues estos 5 grupos necesitan 5 lecciones o consideraciones o indicaciones distintas. Y yo debo saber cuántos de vosotros, los más posibles, estáis en cada grupo. ¿Cómo me podéis decir esto? Pues por supuesto en el chat del vídeo y también en los comentarios posteriores al vídeo. Porque cuando el taller consta del vídeo y de los comentarios, porque ahí se plantean temas interesantes, prácticos, reales, y se habla de cómo resolver eso. De forma que, ya sea en el chat, ya sea en los comentarios, me gustaría que los más posibles me dijerais dónde estáis, en qué grupo. Solo cimientos, cimientos más mente superior, grupo 2, cimientos más corazón superior, grupo 3, mente superior y corazón inferior, grupo 4, y corazón superior y mente inferior, grupo 5. Con esto, pues yo procuraré adaptar mis explicaciones a lo que estáis. Puede ocurrir que haya algunas de vosotros que tengáis un tema muy personal que no resulte bien ponerlo en los comentarios del vídeo. Entonces, os voy a dar 2 formas de contactarme directamente en privado. Una sería en Facebook,
yo estoy en Facebook y soy Fernando Conde Torrens 2, todo seguido, con minúsculas. Fernando Conde Torrens NS 2. Y también en Hotmail, mi correo electrónico es fcondetorrens@hotmail.com. Yo contesto en el día a cualquiera de estos vías de comunicación directa y personales. Luego, si el tema interesa a todo el grupo, ya haremos ponerlo anónimo y ya lo pasaremos a los comentarios del vídeo. Porque ya digo que el taller son el taller más los comentarios posteriores. Bien, entonces, ¿cómo debemos tender a que este taller sea? Pues os quiero hablar de los talleres presenciales que he hecho durante muchos años y muchas docenas. Los talleres presenciales eran en una sala más o menos grande, con más o menos gente, pero teníamos contacto visual y auditivo continuo. Duraban generalmente media hora de explicación mía y unas 2 horas entre el taller y lo que hacíamos luego una prolongación posterior, en un bar, en una cafetería o en el salón de un hotel. De forma que entonces en esas 2 horas y largas, pues había una comunicación muy fluida y muy plena entre todos. Todos hablaban, todos preguntaban. Yo quisiera que aquí nos acercáramos a eso, con la dificultad de que sois muchos más y la comunicación no es tan fácil como si estuviéramos en una habitación. De forma que aprovechar el chat y los comentarios y también el Facebook y el correo particular para exponer las cosas de que os gustaría que habláramos en el taller, para que así yo lo sepa y pueda actuar. De manera que entonces vamos hoy a practicar con la mente superior. Y esto va sobre todo para los mentales. Pero los emocionales, atended también porque en un tiempo os tocará hacer esto mismo. De la mente superior tenemos un taller dedicado exclusivamente a la mente superior, que es el taller 20. Yo esta mañana me lo he escuchado íntegramente y se dicen muchas cosas. De forma que, pues ahí lo debéis escuchar después de este taller, mañana, pasado, cuando sea, cuando tengáis tiempo, escuchar íntegro el taller 20 y los comentarios, porque forma parte de lo que también hoy vamos a hablar, de cómo trabajar, cómo empezar a conseguir conectar con la mente superior. Y esto lo debéis hacer los de los grupos 2 y 3. Los que estéis muy verdes en cimientos, en reglas, en círculos, pues no empecéis porque si no estás muy pulido, si no eres muy positivo, lo que va a ocurrir es que no te va a funcionar la mente superior. Y entonces te vas a desanimar. En cambio, los que ya tengáis los cimientos bastante bien puestos, las reglas bastante dominadas y los círculos, pues Dios dirá, podéis, los días que estéis bien, no un día que estéis endemoniados o endemoniadas, sino un día que estéis bien, que os sintáis pues plenos, positivos, podéis intentar el trabar contacto con la mente superior. ¿Cómo no hay que enfocar el acceso, el trato con la mente superior? Pues no hay que enfocarlo por curiosidad, haciendo preguntas de curiosidad. No, eso es muy superficial. No. Tampoco hay que plantear las preguntas a modo de prueba. Voy a probar a ver si. Esto tampoco sería de un buscador. Estamos hablando de lo uno, y lo uno es serio. Sí, para cualquier tema de mejora personal, para problemas que uno tiene, para el saber, el conocimiento, cómo son las cosas. Después, por ejemplo,
y también para todo el mundo sutil, para todos los temas de lo sutil, de lo trascendente. Eso es lo propio de la mente superior y de lo uno. Y también decir que, cosa que no hay que hacer, es tener respuestas previas. Yo creo que me va a decir esto. No, no. Mente en blanco. Apertura total. Porque vuestra mente inferior va a acoger lo que le llegue de la mente superior y se va a moldar a ello instantáneamente. Porque la mente superior sabe lo que se dice. Así que esto es lo que no hay que hacer. No curiosidad, no en plan de prueba y no ideas previas de la respuesta. Pero, ¿cuál es el motor? Pues tengo que deciros que el motor es vuestra voluntad. En el mundo sutil, el gran motor es la voluntad. No vale pedir a Dios que te ilumine. No, tienes que actuar tú. Y tu fuerza, tu motor, tu potencia detrás es la voluntad. Hay que querer. Y yo suelo llamarle deseo perentorio. No, ya quisiera, yo querría. No, no, no. Yo quiero, necesito. ¿Eh? Al principio, a la mente superior le vais a pedir que aparezca, pero no debéis pedirle, debéis ordenarle, porque es una capacidad vuestra, está en vuestro interior. Y entonces decir, levántate y anda. ¿Eh? Ya has estado tumbada bastante tiempo. Ahora, a funcionar. O sea, tenéis que mandarle a la mente superior. Tenéis que mandarle. Vosotros sois los dueños y las dueñas de la mente superior. De forma que, convicción profunda, certeza de que existe y de que si queréis la podéis poner en marcha. Y la forma de acercarse a la mente superior es lo que hemos dicho de consultarlo con almohada. Es la forma más fácil, el primer método a emplear. Cuando tengáis un problema, cuando tengáis una duda, cuando no sepáis qué hacer al día siguiente, cuando os vais a acostar, un poco antes de dormiros, expresar vuestro deseo de saber cómo actuar. Que os diga la mente superior qué es lo que tenéis que hacer. Y dormiros con la confianza de que al día siguiente, durante la mañana, os vendrá una idea luminosa sobre ese tema. Una idea que da el saber y la fuerza. La mente superior no solamente te da la solución, sino la fuerza para ponerla en marcha. Porque a veces pues tienes que decir algo, hablar con alguien, pedir algo a alguien, al jefe, lo que sea. Bueno, pues tendrás la fuerza para hacerlo, porque tendrá la convicción profunda de que ese es el camino. Es muy distinto no saber qué hacer a tener la respuesta de la mente superior. Ya lo vais a ver, ya lo vais a ver, y lo vais a ver todos. Esto para los mentales. Y para los emocionales, si ponen en marcha algo de la mente superior o inferior, entonces empezarán a funcionar en ellos la coraza mental, que también es un tema que conviene mucho a las personas emocionales. Pero de eso ya hablaremos en su momento. Lo fundamental en estos primeros principios de contacto con la mente superior es aprender a escucharla, captar cómo responde ella, porque responde casi con intuiciones, con mensajes en voz baja. No vais a tener una respuesta atronadora que os deje los oídos sordos, ¿no? Va a ser una idea, pero que es una idea que no se os ha ocurrido a vosotros. Os va a parecer que es de fuera. Y es posible incluso que tengáis duda de si esa idea es de la mente superior o sois vosotros mismos que os la habéis agenciado sin saber cómo. Bien, esto no os preocupéis, es normal al principio. La duda de si es la mente superior o eres tú. ¿Eh?
En realidad la mente superior también eres tú, pero es una capacidad nueva y por tanto, no sé qué dice, y por tanto no, ya lo superaréis esto. Al principio, pues, al ir a dormir. Cuando esto ya funcione, y os ha funcionado varios días, varias veces, entonces no hará falta esperar a acostaros. Podréis plantear la duda que tengáis en cualquier momento del día. Y cuando llegue la respuesta, llegará pues en diferido, un poco más tarde, pero llegará un momento en que la respuesta llegará nada más hagáis la pregunta. ¿Eh? Y eso será como si hablas por teléfono. Cuando tú hablas por teléfono, no ves a quién hablas, pero tú le haces la pregunta y tienes la confianza de que en breve te va a responder. Pues con la mente superior igual. Responderá a vuelta de correo, a vuelta de telefonazo. Y así estaréis mucho tiempo. Y eso es una gran cosa. Esa es la guía interior, de que se habla en el círculo positivo de los dos círculos, en el de arriba, a la derecha, a las 2, a la hora de las 2. Ahí está la guía interior y es ni más ni menos que la mente superior. Y cuando tengáis ya mucha práctica con esto, os va a ocurrir que la mente superior se os va a adelantar al problema y os va a dar la solución antes de que le preguntéis incluso. Y veréis que, ay, pues es verdad, sí, este problema tengo, ahora me doy cuenta de que lo tengo y de que la solución es esta. De manera que es una tranquilidad y es una seguridad en la vida el poder disponer, poder contar con la mente superior. Cuando yo hablo de la mente superior, parece como que es una cosa ajena a nosotros, como si estuviese por allá y tenemos que conseguir un hilo, un talkie-walkie, para hablar con ella. Esa es una forma de expresarlo. Pero también se puede hablar de que son tus guías los que tú conectas, porque está detrás tuya, escuchándote, ayudándote y deseando conectar contigo. O bien, también puedes pensar que lo que hacemos es conectar con lo uno con la centralita mental. Tenemos dos centralitas, una la mental y otra la emocional o la sentimental. Pues conectar con lo uno con la centralita mental. Elegir el tipo de concepto que queréis tener de la mente superior. Lo importante es que tengáis voluntad de conectar con ella y que lo consigáis. En un tiempo y en los días positivos, si no habéis terminado de poner los cimientos plenamente fundados, hacerlo, el contacto con la mente superior, la tercera parte de los días, ¿no? Los días, el grueso de la fuerte, que sean los cimientos, y un 30% de los días dedicar también a procurar conectar con la mente superior con estas fases que hemos dicho. Y no desanimaros porque somos humanos y podemos no darnos cuenta de si estamos bien o no estamos tan bien, si estamos positivos o estamos un poco negativos. Y que sepáis que las capacidades superiores, en cuanto ven un poco de negatividad, dan media vuelta y se van. No pueden convivir con lo negativo. De modo que no desanimarse y perseverancia. Bien, pues ya son los 20 minutos. Ahora vamos a ver qué da de sí vuestras preguntas. Creo que no he leído a Suga, que ha dicho: hola Fernando y amigos buscadores, buenas tardes. Igel, en el caso mío soy sensitivo. Bueno, estupendo. Bueno, ya hablaremos de eso, Igel. Adela Carrera, gracias Fernando, un abrazo por tu sabiduría. Y José María Go, GD, dice: ¿es adecuado o conviene preguntar, por ejemplo, en niveles 2 o 3 si mente superior o corazón superior? Todavía tengo dudas. En niveles 2 o 3. Supongo que te refieres a los niveles de educación, niveles de evolución, José María. En el nivel 2, yo no creo que esté nadie, porque el nivel 2 es el de un mal bicho. El nivel 3 decíamos que había el nivel de la
de la religión del contrato, yo te doy a cambio de ir arriba, el nivel B del deber, de yo debo amar pero me cuesta un riñón, y el nivel 3C de la ética. Comprendo que debo hacer a los demás lo que me gusta que me hagan a mí. Y luego ya viene la búsqueda. De forma que no entiendo muy bien que me digas en niveles 2 o 3. Ya, ahora entiendo. Te refieres eh, a los tipos que he dicho, tipo 2 o 3. El tipo 2 sería el buscador que está con los cimientos todavía y que, porque es mental, puede dedicarse un poco, la tercera parte, a la mente superior. Y en el nivel 3, el buscador emocional que está con los cimientos todavía, pero puede dedicarse un tercio de su tiempo al corazón superior. Ser mental y emocional a la vez, bueno, eso, José María, es una buena cosa. En realidad, parte de mi explicación es a que deciros que debéis ser las dos cosas. Debéis ser mental y emocional a la vez. Y ya un poco más de uno o un poco más de otro, eso importa poco. Lo que importa es que en la vida utilices el corazón y la mente, ambos al unísono, y que enfoque los problemas y las adversidades y las circunstancias con ambas componentes, con ambos instrumentos. Si eres más mental que emocional, pues te convendrá empezar con la mente superior. Y si eres más emocional que mental, con el corazón superior. Pero siendo de las dos cosas, tienes la gran ventaja de que previsiblemente vas a poder acceder al dominio de una de ellas, la que te propongas, con bastante facilidad. Y luego tocará la otra. No sé si te respondo a la duda que tienes, si no, insiste. Dice Miguel Ángel Medrano, la mente superior, lo relacionado con los mensajes que los guías nos dan. Sí, porque la divinidad es todo y cuando la reconocemos todos, se une al todo. Sí, vamos a ver, yo hablaré en plan muy, muy gráfico. La divinidad está en otro nivel. Ella nos ha comunicado sus capacidades, sus propiedades, sus formas de ser, concediéndonos la semilla, la esencia, el fondo. Y ahora nosotros tenemos que desarrollar esos fondos para parecernos a ella. De forma que yo de la divinidad hablo muy poquito, solo como referencia, pero no soy de los que mete la divinidad en la conversación y en las explicaciones, en la teoría, porque me basta con acudir a la mente superior, el corazón superior y el cuerpo superior, que ese lo tengo muy poco dominado. Y sí, la mente superior es los mensajes que nos dan los guías de tipo mental, de tipo pensamiento, de tipo idea. El corazón superior no está para recibir ideas ni emociones, sino que está para hacernos experimentar, hacernos sentir lo que siente la plenitud divina, lo que sienten todos los bienaventurados que están ya trascendidos. Con el corazón superior se siente y siente todo el cuerpo y no se recibe ningún mensaje. Por tanto, los mensajes provienen de la mente superior. Con el corazón superior se experimenta, se viaja, se participa, pero no se reciben mensajes. A ver si con esto respondo a tu planteamiento. Antonio Cámara dice, los cimientos es en un 75%. Estoy intentando a la mente superior, pero tengo que sentirme digno. La respuesta es impecable y perfecta, efectivamente. Bueno, yo te voy a atacar un poquillo lo de sentirme digno. A ver si acierto con lo que tú le llamas a esto. Si tú estás en plan positivo y estás sin problemas
en armonía contigo mismo y con los demás, ya eres digno de contactar con la mente superior. Eso te quiero tranquilizar en este sentido. ¿Eh? Es decir, que ahora, si estás pues con rabia porque te han hecho una faena y no le puedes perdonar a tu compañero que te haya traicionado. Si estás en esa disposición, entonces mejor no intentes contactar con la mente superior porque posiblemente no te recibirá o no asomará porque verá negatividad. O sea que el sentirte digno sea estar en plan positivo con todo el mundo o sentirte indigno, estar en plan negativo con una persona a la que no le puedes perdonar una faena que te ha hecho. Que eso, si eso es sentirte digno, entonces, perfecto, lo interpretas correctamente. Pero todos tenemos un gran valor, tenemos una gran eh, valía, ¿eh? Todos los seres humanos y los buscadores muchísimo más. De manera eh, que no te sientas indigno una parte importante de los días, porque sería demasiado pedir. ¿Eh? Quizás sería ser muy exigente, demasiado exigente. Ronald Delgado nos dice, saludos a todos desde Venezuela. Por aquí, comenzando a conectarme con estas realidades que explica muy bien Fernando, donde no se perciben misticismos, supercherías u oscurantismos. Bueno, distingo, y tú también, Ronald, entre mística y misticismos. Esto es mística. Conectar con la superioridad, conectar con el mundo de lo uno es mística. Ahora, entiendo que misticismo son pretensiones verbales de estar en la mística, sin estarlo. Entiendo que eso es lo que quiere decir por misticismos. Ya superchería y oscurantismos no hace falta explicarlo. Sí, todos los que buscamos más, al final buscamos conectar con el mundo sutil y tener satisfacciones y poder realizar nuestras aspiraciones a encontrarnos con la perfección y ser parte de la perfección, al menos a tiempo parcial. Si no continuamente, que eso no podemos, es muy difícil, sí al menos a tiempo parcial. Ah, sí. José María me dice a los 5 que he comentado antes. Sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, ahora con esta seguridad voy es adecuado o conveniente preguntar en los niveles 2 o 3, preguntar por la mente superior, por el corazón superior. Sí, más que preguntar, intentar poner en marcha. Una de dos, o la mente superior si eres predominantemente mental y el corazón superior si eres predominantemente emocional. Debes elegir una de las dos, José María, porque atacar a las dos es demasiado. No, tienes que elegir una de las dos. Y yo te diría que eligieras la mente superior, porque es la más fácil, la que primero vas a conseguir. Las exigencias para el corazón superior son muy superiores. Entonces, si puedes elegir, elige primero la mente superior. Está bien, Antonio, que los cimientos al 65%, efectivamente, y el otro 25%, pues la mente superior. Practicar, practicar y tener confianza y tener muchas ganas, mucha voluntad. Como primer ejercicio para la mente superior, hacer la pregunta que comentaba antes. Un momentico, tengo que mirar a ver cuál era la pregunta. Ya. Entiendo que es que estás dudando si elegir la mente superior o elegir el corazón superior. Bueno, yo te he respondido, elige la mente superior. Empieza con la mente superior. Porque
es la derecha. Empezar con lo más fácil. De hecho, es igual. Dentro de 20 años vas a ver que era exactamente igual que eligieras empezar por la mente superior o por el corazón superior. Va a ser exactamente igual. Al final vas a conseguir lo que tu nivel de evolución te va a permitir conseguir. O sea que empieza por la mente superior, de verdad. Sonia dice: hola Fernando, yo tengo bien estudiado las reglas y los círculos. Estoy ya por el siguiente paso, que es el corazón superior. Vale, muy bien. Sí, Sonia, entiendo. Sí, pues entonces, hoy no hemos hablado del corazón superior, porque yo siempre elijo la mente superior primero, porque es más fácil y así empezamos a tener una conversación de cómo se trata con estas capacidades superiores. Pero el próximo jueves, de fijo, tocaremos el tema del corazón superior. Y también tienes, pues yo no he mirado si es el taller 21 o cuál, pero un taller cercano al 20, después, previsiblemente, tratará del corazón superior. Y ahí tienes, pues, indicaciones que te van a servir para empezar. Tienes que ser muy pulida, tienes que estar muy pulida. Se exige mucha perfección para atacar el corazón superior y tener éxito, porque con la mente superior está el consultarlo con la almohada, luego hacer la pregunta en el día y luego esperar a que ella te dé ideas. O sea que hay, como si dijéramos, 3 etapas. Pero con el corazón superior no. Con el corazón superior o se tiene el contacto con el fondo o no se tiene. A mí me han hablado gente de los talleres de los contactillos, que son como barruntos del contacto, pero a muy pequeña escala. Un asomarse, pero enseguida se cierra la puerta. También alguien me ha hablado de tener esa sensación de plenitud unos segundos, quizás medio minuto. Bien, puede ser que cada cual tenga los contactos con el fondo, las experiencias con el cuerpo superior adecuados a su nivel de dónde está en la rampa, a su nivel de perfección, pero es más difícil. Por eso hay que tener mucha paciencia y mucha limpieza para poder contactar con el corazón superior y tener un contacto con el fondo. De manera que, adelante Sonia, magnífico, pero ármate de paciencia y de constancia. Me dice Ronald, gracias por la aportación, por la acotación. Dando paso a una inquietud, me pregunto, ¿el abordaje de esta temática surge a posterioridad de la publicación del 303 o es algo que venía cavilando con anterioridad? No, es mucho antes, mucho antes. A ver, yo lo primero que hice a los 40 años, es decir, hace 37 años, fue averiguar qué había en la vida y qué se pretendía de esta vida nuestra. Y a eso me dediqué 7 años. Y ahí entré en contacto con los maestros del conocimiento. De forma que esta temática de los talleres es lo primero de todo que yo ataqué. Y cuando ya tuve las ideas muy claras y las experiencias muy asentadas, estando ya en la meseta, entonces me pregunté, ¿por qué demonios esto que yo he averiguado no lo explica mi religión? Y entonces dije, vamos a ver quién demonios ha fundado mi religión. Porque es muy sorprendente que la funde un hijo de Dios y se le pase por alto todo esto. Y no explique nada de todo esto. Y entonces vino el investigar sobre los orígenes del cristianismo.
Y eso me llevó 24 años. De forma que acabó en 2016, o sea, antes de ayer. De manera que esta temática de los talleres es muy anterior, completamente anterior a la investigación que dio origen al año 303. Las cosas son así. Ronald, lo primero es lo primero. Yo no se me ocurrió pensar, es más, yo cuando estaba investigando a los maestros, pues me dije, bueno, ahora estoy investigando lo que es verdad, pero ya me hacía la pregunta esa, después, cuando acabe con esto, me va a tocar investigar lo que no es verdad. Y eso va a ser seguramente mucho más oscuro y mucho más enrevesado y mucho más desagradable. Porque investigar y analizar y disfrutar con los maestros, con todos los libros que me compré de ellos, que no son solo los griegos, sino que hay otros posteriores, pues es muy grato, era muy grato, era una delicia. De forma que este es el orden. Suga dice, me considero mental, tengo que precisar el grupo, volveré a visionar el taller 20. Sí, el grupo lo vas a ver, Sugar, en función de lo que hemos dicho hoy. Sí, tienes que repasar porque como he dado muchas cosas y he dicho grupos y características, pues hay talleres que son para verlos 2 veces, incluso a lo mejor para tomar apuntes. O sea que, sí, ahora os va a tocar trabajar. Hasta ahora habéis estado, pues, mano sobre mano, escuchando y diciendo, qué majo es este Fernando, qué bien se explica. Pero ahora ya se os acabó el chollo y ahora vais a tener que poneros a trabajar y a hacer cosas. Pero bueno, seguramente muchos estaréis deseando. José María dice, pues mi grupo sería el 2, efectivamente. Sí, José María. Spiderman dice, yo nunca he decidido con cuál de los comenzar, pero creo haber tenido destellos de las dos. Me considero tanto mental como sentimental. Bueno, pues entonces te voy a decir lo mismo que le he dicho a uno anterior, creo que era Suga. Empieza por lo mental. Empieza por lo mental porque te va a dar satisfacciones importantes, va a cambiar tu vida en el sentido de más seguridad, más firmeza, más confianza, más autoestima y por tanto se van a conseguir cosas positivas en menor plazo que si te dedicas a la mente, al corazón superior. El corazón superior tiene tela. Y por tanto, pues si puedes elegir, yo te recomendaría que te dedicaras primero a la mente superior porque es posible que incluso la encuentres fácil. Y entonces ya con el bagaje de la mente superior, que ya tienes una capacidad desarrollada, el camino para la capacidad otra, para la capacidad del corazón superior, va a ser más fácil de recorrer. Por eso os recomiendo siempre que si sois ambidiestros, mentales y emocionales, elijáis poner en marcha la mente superior. Sonia dice paciencia, paciencia, paciencia. Sí, exactamente, Sonia. Paciencia y constancia. Y no desanimarte nunca. Las que toquéis el corazón superior, estáis pretendiendo una meta que consigue una persona en 1.000.000. Y no creo que exagere. Por tanto, pues, claro, se hace de rogar, porque el grado de perfección que tenéis que tener para entrar en contacto con el fondo es muy grande, es tremendo. De manera que eso os va a pulir antes de llegar a la experiencia reina. Pero el trabajo no va a quedar en balde, será debidamente recompensado. Dice Ronald, otra cosa, en cierto modo, alguna de las definiciones expuestas pudieran encuadrarse en algún tipo de diagnóstico psicoanalítico o bien pudiera tipificarse en una metodología autóctona.
Ay, Ronald, me hablas de escuelas que no conozco. Hombre, eh, el psicoanálisis no lo he estudiado ni sé, tengo la cultura del hombre de la calle, pero aquí estamos hablando de poner en marcha todas las capacidades humanas, pero incluso capacidades que mucha gente ni sabe que existen. Y ahí me refiero tanto a la mente superior, pero sobre todo al corazón superior. Los frutos del corazón superior no son generalmente conocidos, no son generalmente experimentados. Lo experimenta, como le he dicho a Sonia, una persona en 1.000.000. Por tanto, se podrá hablar de ellos, pero si no se conocen, pues incluso hablar de ellos sin conocerlos, pues solo por referencias leídas puede ser incompleto. Aquí de lo que estamos tratando es de que vosotros experimentéis eso. Yo ya lo conozco y sé gente que lo conoce también. Y sé gente que lo ha visto, lo ha vivido una sola vez y esa experiencia la recuerda toda la vida, porque es inolvidable. De forma que, bueno, pues si yo más que encuadrarlo, lo diría que tiene connotaciones o tiene similitudes con algún diagnóstico psicoanalítico, pero no me sé todos los diagnósticos psicoanalíticos que hay. No te preocupes, Ronald. Estamos perfectamente en nuestros cabales. Y la meta que yo os propongo es una meta alcanzable. Incluso es de obligado intento. No se nos pide más que lo intentemos una y otra vez. Y algún día lo conseguiremos. Porque estáis todos muy bien situados. Dice Spider-Man, creo que el hecho de haberme dado cuenta de la falsedad de la situación iniciada con el famoso bicho, tal vez haya sido un aviso de la mente superior, debido a que siempre estuve convencido. Déjame que lo lea otra vez. Ya. Puede ser. Puede ser. A mí también, yo también me costó ver claro. Y fíjate, me costó ver claro porque depende de las personas, pero yo no pregunto cosas que no sean, como os he dicho, relativas a mi evolución, ¿eh? Al nivel de evolución. No pregunto, no se me ocurrió preguntar, porque tampoco tuve dudas, ¿eh? Los 4 primeros meses. Luego ya sí, luego llevaba yo un control de la situación, control que no se llevaba en otros sitios, y entonces me di cuenta, gracias a ese control, de que no había, las cosas no eran tan claras, ¿eh? Pero bueno, cada cual somos distintos y tenemos aplicaciones distintas. Dice Ronald, y el adagio de la verdad y el interés se fueron de paseo un día, más pudo el interés que el amor que le tenía. ¿Qué mención te merece? A ver, la verdad y el interés se fueron de paseo un día, más pudo el interés que el amor que le tenía. Pocas cosas positivas había en ese corazón si pudo más el interés que el amor. Pero tampoco estoy seguro de interpretar el dicho que me dices, el adagio, como realmente lo interpretó el autor. De forma que no te puedo responder con mucha seguridad, Ronald. Miguel Ángel Medrano dice, al inicio de mi proceso en 2017, que encontré tu sitio en la web El Camino, me costaba escuchar los mensajes sutiles. Ahora estos mensajes forman parte de mi vida cotidiana. Es más fácil vivir así. Sí, efectivamente. Bueno, y hay una cosa que quiero decir, Miguel Ángel. Tú encontraste el camino en 2017, pero me pega que ya llevas antes
trabajo tuyo personal. Ya eras buscador con años de experiencia. Pero incluso porque dices, me costaba escuchar los mensajes sutiles. Quiere decir que ya estabas en disposición de escuchar los mensajes de la mente superior. Ahora estos mensajes forman parte de mi vida cotidiana. Y han pasado 5 años. Esto es un poco para los demás. Daos cuenta de que trabajar con la mente superior puede costaros 5 años. O sea que no pretendáis que en 50 talleres, en 50 semanas, ya tengáis la mente superior dominada como Pedro, y funcionando con ella a la perfección. Las cosas de palacio van despacio y las cosas del mundo sutil requieren su tiempo. Pero, como dice Miguel Ángel, es más fácil vivir así, claro, porque no estás solo, estás acompañado. Y además de alguien que lo sabe todo. De forma que entonces, pues, es una gran ayuda y la mente superior es para la vida cotidiana, para el día a día. Saludos desde Arizona, nos dice Miguel Ares. Y Ronald, todas inquietudes legítimas al ver cómo el día de hoy, cada vez más pulula gente hablando de cosa etérea, lo cual no sugiero que sea este el caso. Bueno, yo no sé, la gente que habla de cosas etéreas, yo la verdad es que estoy muy centrado en lo que llevo delante, en estos talleres y la explicación de las cosas que ocurren en la vida diaria, y no me da tiempo a leer cosas de gente que habla. Por tanto, no puedo responder a tu pregunta porque la gente que habla de cosas etéreas, pues yo no la escucho, no la escucho. Yo te diré que yo llevo 35 años experimentando cosas etéreas. Experimentando, no hablando. Y empecé a hablar, pues algo así como 10 años después de estar experimentando. Porque por aquello de que calla, el que habla no sabe, el que sabe no habla. Yo quise fundar y estar muy seguro y tener experiencias propias y ajenas de terceras personas, de otras personas con las que trataba, para poder abrirme y hablar. Dice Spider-Dram, de vez en cuando incumplo la segunda regla en mi casa, con mi pareja. Es una persona difícil, aun siendo buena persona, y aunque no la considero buscadora, no tiene un nivel bajo de evolución. Bueno, eres afortunado, porque el tener una pareja que sea buena persona es una suerte. No es buscadora, claro. Es que yo conozco, de todas las parejas que conozco a muchas, hay dos, que son los dos buscadores, pero dos de entre 50 y 100. Dos entre 50 y 100. Que sea uno buscador es 3 entre 100. Entre 100 cualquiera. Pero que sean los dos es 2 entre 100 buscadores. O sea, 100 del 3%. O sea, que multiplica. Y sale una proporción insignificante. Que tu pareja sea buscadora es una chiripa impresionante para ponerla en el récord Guinness. Así que no puedes buscar eso. Tienes que cumplir tu misión con tu pareja, buena persona. Y claro, a veces incumplirá la segunda regla porque con la que más difícil es cumplir la segunda regla es con la pareja. No dejarse afectar por lo que dice o hace la pareja es lo más difícil que hay. De forma que, Spider-Dram, no te preocupes. Has topado con la cima de la pirámide. La cima de la pirámide. Ya llegará el momento en que la superes y te sientes encima.
Dice Ronald, confieso que en mi caso particular empecé a seguirlo por 303 y no por los temas expuestos. Es decir, me sucedió el orden inverso al suyo. ¿Qué pudiera representar esto en el sano deseo de despertar? Bueno, no te preocupes porque hay una cosa, un día hablaremos de quién puede atacar estos temas sin que nadie le diga nada y quién necesita que alguien le diga algo para atacar estos temas. Y la mayoría necesitan que alguien les diga algo, les llame la atención para mirar la cabeza y ver estos temas. O sea que tu caso es totalmente normal, totalmente normal. Yo publiqué la investigación porque pensé que iba a ayudar a mucha gente, iba a ayudar a la gente. No me pareció quedármelo para mí solo, porque era evidente que hay mucha gente que está con sospechas y se trata de evitar de que el cristianismo no tenga todas las bases bien puestas, uno salte y se vuelva ateo. Y diga, pues entonces ni Dios, ni nada, ni vida después de la vida, ni nada de nada. Ese salto es un salto demasiado grande. Es mejor lo que tú has hecho de 303 pasar a estos temas. Y ahora, Ronald, te queda profundizar y avanzar en estos temas, que es mucho más grato. Dice Spiderman, pero yo no he hecho consultas sobre la situación inicial hace 2 años. Quise decir que fue como si algo superior me hubiera dicho que se trataba de un montaje, pero no lo sé, tal vez son sugestiones. Bueno, aquí no hablamos de estos temas, porque nos centramos en lo importante en la vida. Pero si me contactas por los medios que he dicho, Facebook o correo personal, ahí te diré dónde tengo otras cosas que no están aquí y que hablan de la situación actual. Pero contáctame por esos medios que te he dicho y entonces ya hablaremos del gobierno. Dice Ronald, tengo 50 años y a partir de que comencé a leer la Biblia hace año y medio atrás, empecé a realizarme este tipo de preguntas. Ahora veo que este tipo de conocimiento va por encima de mi vestidura raída. Bueno, vamos a ver. Hombre, yo a nadie le quito la idea de que el cristianismo no es para él. No. Hay mucha gente que el cristianismo le supone una mejora que él tiene que dar en su vida. Y por tanto, pues la Biblia, que dices tú, el Nuevo Testamento, pues le hace bien. Pero, y te hace hacerte preguntas. Lo que aquí decimos es más exigente que lo que vas a leer en el Nuevo Testamento. Es más exigente. Pero también creo poder decir que da mayores satisfacciones. Y según cómo seas, Ronald, puede ocurrir que esto de aquí te satisfaga y que lo otro no te hubiera satisfecho si hubieras seguido con ello. O sea, si tienes que elegir entre una cosa y otra, yo te digo que esto es más difícil, pero con más frutos. Pero si encuentras que esto es demasiado para ti, entonces tienes que ir al Nuevo Testamento y hacer las cosas que ya se dicen y trabajar en ese nivel. Si algún día eso lo consideras insuficiente, entonces aquí estamos, con una meta más alta, pero también de más esfuerzo. Dice Claudia, a practicar. Todo está en lo que nos comunicas, a practicar. No hay excusas, efectivamente. Claudia, en realidad ningún buscador busca excusas. Somos suficientemente honestos con nosotros mismos para darnos cuenta de que lo que se puede hacer, conviene hacerlo. Si se puede apuntar muy alto y uno es capaz de mantener la mira
así de alta, pues es por eso que conviene seguir ese camino, esa altura. Ya, es piedra. Sí, lo sé. No quise hablar de este tema específicamente, sí. Eh, yo he trabajado mucho ese tema, mucho, muchísimo, pero está, ya te diré dónde, a través del correo personal, que lo voy a poner en la descripción del vídeo. La dirección de Facebook y el correo personal lo voy a poner en el vídeo, aunque ya os lo he dicho antes. En Facebook tenéis que buscar Fernando Conde Torrens 2, todo seguido, y en Hotmail, fcondetorrens@hotmail.com. Y ahí nos comunicaremos a placer. Y dice Spiridram, tengo un amigo que se casó con una pastora evangelista y no paran de querer persuadirme para que yo vaya a su iglesia. Bueno, tú verás, pero ni se te ocurra, ni se te ocurra. No vas a encontrar lo que aquí decimos, porque todas las asociaciones, todos los grupos ideológicos tienen son como un vaso, y el líquido que contiene está limitado por el vaso y no se puede salir del vaso. Entonces, yo no te lo recomiendo si quieres ir para ver de qué es, pero mantén la amistad con tu amigo, ¿eh? Y con su esposa, la pastora, pero quizás podrás mantener la amistad mejor si no vas que si vas, porque me imagino que vas a cortar luego, y entonces pues quizás pierdas. Es mejor que los tengas deseosos de que vayas que sabiendo que has ido y te has marchado. Bueno, señores, pues son las 9 de la noche. Así que terminamos. En la descripción del vídeo estarán las direcciones que os he dicho, por si queréis alguna cosa que no convenga ponerla en comentarios. Y nos despedimos hasta el próximo jueves. Ya los viernes acabó, siempre los jueves. Hasta el jueves próximo, Pedro. Hasta otro día.